Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 35. Leemos y luego vamos a orar. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Bendito sea Dios. ¿Listos? Tengo las ñatas tapadas, pero no importa. Juan 6:35. Amén, amén. La escritura dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Imagínese eso, hermano. Padre, gracias por la palabra. Es bendita por los siglos, Señor. Con respeto nos hemos puesto de pie para leerla, porque valoramos tanto que hayas dejado estas palabras eternas, sabias para nosotros. Y ahora nosotros queremos, Señor, tomarlas, Padre, para nuestras vidas, apropiarlas, comerlas, asimilarlas, Señor, de tal modo que estas palabras transformen nuestro interior y la manera como vemos la realidad. Transformen nuestra perspectiva de las cosas, porque al transformar la perspectiva, Señor, muchas cosas van a cambiar en nuestro interior. Así que bendícenos, añade bendición, Padre. Yo sé que tú anotas en tu libro cada cosa que hacemos para demostrar fidelidad a ti, Señor. Y Dios bendito de gloria, aquí está el pueblo, la gente demostrando fidelidad al llegar esta mañana a este sitio. Algunos desde muy lejos, otros desde más cerca, Padre. Pero aquí han querido estar en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Qué bendecir, mire. John viene de la 153, 18, John viene de las... Dios mío, ¿ah? Eso es lejos, hermano. Eso es la porra. Aquí hay una hermana que viene y venía embarazada y todo, venía desde Patio Bonito, embarazadita venía. No, otros vienen desde Usme. Hay dos familias, bueno, no tanto familia, pero bueno, dos personas que vienen desde Usme. Dios anota todo eso en su libro. Todo eso lo anota ahí. Y los bendigo y los felicito por eso a los hermanos que hacen semejante esfuerzo. No, que a veces venir desde hogares es un esfuerzo como venir desde la 153, ¿cierto? Por la forma de trancón. Bueno, esos son otros cuentos. Yo no sé por qué estoy diciendo todo eso. Hermanos queridos, vamos a predicar la palabra de Dios esta mañana bajo el título: yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo. A ver, haga aquí de soporte de micrófono, ahí, eso, quieto ahí, ¿no? Porque el de ayer empezó a hacerme así y yo creo que hasta ahí ya. Hermanos queridos, mire, yo fui a la panadería antes de la predicación y me conseguí este pancito. Y para más piedra me lo dieron con queso y todo, ¿ah? Uy, hermano, este pan. ¿Y huele? Usted no sabe cómo huele, ¿sí o no? Huele bueno, hermano. Pero tengo malas noticias para usted. Y es que esto es malísimo, hermano. Pero malísimo para la vida. Pues comerse 1 y 2 en la semana no tiene nada. Pero como somos colombianos, yo sé que la mayoría de nosotros al desayuno es puro pan de este. Y esto es malísimo. Porque esto es harina blanca refinada, tratada con químicos. Y encima, cuando usted se lo come, este pan pasa directamente a su sangre. En su sangre es azúcar pura. Y crea picos de insulina, daña el páncreas, crea diabetes y un montón de enfermedades que seguramente usted no querrá soportar ni vivir en su vida. ¿Ven? Ahora fíjense aquí lo siguiente. Después de todo lo que he dicho, ¿hay alguien que quiere este pan? Levanta la mano el que quiere el pan. A ver. ¿Sí? No, pero esto es el colmo, hermano. Así es igualito cuando uno predica. Uno diga y diga las cosas. Y la gente hágalas y hágalas igual, ¿no? Pues te mandas porque este ya se lo di a alguien, ya se lo prometí a alguien.
Si quiere morirse, tome, muérase. Entonces, porque ¿qué más hacer? Pero contrario de eso, sigue conmigo, sígueme. Contrario de eso, hermano querido, mire, está este otro pancito que bueno, ya va por la mitad. Ya lo empecé, sí. Este pan integral. Y como es pan integral, bueno, esto es otra cosa diferente, porque tiene fibra. Y esa fibra lo que hace es que cuando este pan llegue a su sangre o llegue a su cuerpo, empieza a soltarse en la sangre de a poquitos. No el subidón de azúcar que causa el pan blanco, sino que este va de a poquitos. Entonces no es tan malo por eso. Ven, amén. ¿Cierto? El pancito. Pero hoy les voy a hablar de un pan que es mucho mejor. Y es Jesucristo, que es el pan de vida eterna. Y en el texto que vamos a leer esta mañana, resaltaremos tres palabras que son permanecer, jamás y resucitaré. Espera que me atoré con este pan. Permanecer, jamás y resucitaré. Todos en el verso 56 de Juan capítulo 6. Todos en el verso 56. ¿Qué dice el verso 56 de Juan capítulo 6? Todos a la voz vamos a leerlo, así que búsquelo en su celular, búsquenlo en su Biblia, pero todos vamos a leerlo. Imagínese, usted se pegó semejante viaje hasta acá, hermano querido. Participe, no, colaboren al predicador. Juan 6:56, ¿listos? 1, 2 y 3. El que come mi carne. No, pero así no. Léalo con enjundia, hermano. Métale a eso, querido. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Ese es el primer gran beneficio de comer el pan de vida. Él dice, permanece en mí y yo en él. Amén. Ahora, vamos a mirar la explicación. Verso 51. Quiero que se fije ahí en el verso 51. Porque usted habrá dicho, pero ese pasaje no habla nada de pan. ¿Cómo así? Bueno, va a ver por qué. No. En el verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y aquí viene, nótelo. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. ¿Lo nota? Ahora, a partir del versículo 51, el Señor nos explica que hablar de pan y hablar de Él como pan y hablar de Él como carne y sangre son términos intercambiables que resultará en último siendo lo mismo. Por eso Juan, el versículo 56, nos sirve, aunque no hable de pan, nos sirve para hablar de lo que queremos hablar. Comer el pan, comer la carne y la sangre de Cristo es lo mismo que comer el pan, que es Cristo. Fíjese, ese pan de ahorita, usted lo come. Y cuando ese pan lo come, en realidad se vuelve uno con usted. Porque usted, ese pan, llega a su cuerpo y es el que le da la energía, la vitalidad, la fuerza, para que usted haga sus trabajos del día, sus cosas del día. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir comer y beber a Cristo? La carne y la sangre de Cristo. Quiere decir tener comunión con Él, creer en Él, arrojarme sobre Él, confiar en Él. Y cuando yo hago esto, entonces Él llega a ser uno conmigo
igual que ese pan, llega a ser uno conmigo mismo. Y cuando Él se hace uno conmigo mismo, es que yo recibo el poder de permanecer. Usted no puede permanecer en Cristo por sus fuerzas. La vida cristiana es una vida muy difícil de llevar. Y es imposible que una persona la lleve en su propio esfuerzo, en su propia carne. Póngase a pensar eso. La vida cristiana tiene exigencias altas, moralmente altas. La vida cristiana exige sacrificios. Y fíjese que eso no lo va a hacer una persona por un mes ni por un año. Vive de esa forma décadas de su vida. Dígame si eso se podría hacer en la carne. No se puede. Entonces Él dice, la única forma que tú tienes de permanecer en esto, en mí, es comiendo mi carne, bebiendo mi sangre, es haciéndote uno conmigo, creyendo en mí, confiando en mí. Cuando haces eso, recibes el poder de permanecer. A su vez, permanecer tiene beneficios que voy a repasar con ustedes esta mañana, porque son beneficios que ya vimos cuando estudiamos Juan 15 en enero, ¿cierto? Pero vamos a repasarlos un poquitico. Juan capítulo 15, venga conmigo, versículo 3 y 4. No, mentiras, todavía no, quiero explicarle esto. No, ya siga hecho, hermano. Juan capítulo 15, versículo 3, el 4 y el 5, ¿ya? Búsquelo y leámoslo juntos, porque ahí dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. Y ahora dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El primer beneficio de permanecer en Cristo es crecimiento, es avance, es ir para adelante, productividad en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos quieren eso? ¿Ah? ¿Cuántos quieren perdérselo? ¿Cuántos quisieran perderse ese beneficio? ¿Cuántos quisieran eso? Creo que nadie en su sano juicio. Todos queremos crecer, avanzar, no estancarnos, no retroceder en nuestra vida, sino avanzar. El segundo beneficio es contrario a este. Y está en el verso 6, porque en el verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y figúrese, se secará. Por un lado nos dice, si permaneces en mí, vas a crecer, vas a mejorar, vas para adelante en todas las áreas de tu vida. No te estancas, no retrocedes, vas para adelante. Pero si dejas de permanecer en mí, entonces te secas. Se le seca la economía, se le seca las emociones, se le seca la vida, se le seca la vida. Y si esa es su vida hoy día, usted tiene que preguntarse, ¿estaré permaneciendo en Cristo? Y el tercer beneficio, verso 7, ahí mismo nos dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tercer beneficio, oraciones contestadas. Porque a veces no se contestan nuestras oraciones, o al menos con un sí como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Eso hay varias razones, pero una de ellas es, Cristo dice, es que tú no permaneces. No permaneces como deberías permanecer en las cosas. Entonces, claro, cuando oras, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás esperando que pase? Si no permaneces. La condición es, permanece. Y si permaneces, entonces pide y se te dará. Pero debes permanecer. Entonces, aquí dice el Señor, primer beneficio de comer el pan de vida, permanencia, estabilidad, persistencia en Cristo. Primero. Y esa persistencia
tiene sus buenos resultados en nuestras vidas. ¿Cuántos quisieran perderse? ¿Cuántos ya se lo están perdiendo? ¿Cuántos de nosotros? Esa es la primera palabra clave que tengo para ustedes el día de hoy. Ahora, aquí están, el resumen: permanece jamás y resucitaré. Permanece jamás y resucitaré. Ahora, segundo beneficio. Quiero que no lo busquen en su Biblia, porque ahí está. Y está en el verso 35 de Juan capítulo 6. Quiero que me haga un favor y le colabore al predicador. Le voy a decir que lo leamos, y cuando leamos, y ahí donde ve el megáfono y la palabra subrayada, esas palabras las grite. Las palabras, no se puede aquí a gritar como un loco, ¿no? Sino gritar las palabras. Vamos a hacer un ensayo a ver cómo nos sale. Si le van a colaborar al predicador o no. 1, 2, 3. ¡Nunca! Ah, que nunca, eso quiere. Nunca griten así, griten bien. A ver, no, usted que es el locutor, hermano. Yo el locutor. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Eso, ya está ahí. Ahora, ahí la gritan, después leen normal, y cuando lleguen a jamás hacen lo mismo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Nunca! ¡Eso! Denle un aplauso, qué bonito se les oyó. Gloria a Dios, queridos. Entonces, aquí está el segundo gran beneficio. Y tiene que ver con la palabra jamás y nunca en ese versículo. La construcción gramatical en el griego de este versículo une esas dos palabras adrede para significar lo siguiente: de ninguna manera, bajo ningún concepto, nunca jamás, en tiempo alguno. Expresiones como estas. ¿Y qué es lo que dice? Que nunca jamás, bajo ningún concepto, en tiempo alguno, vivirá aquel que viene al pan verdadero. Nunca tendrá hambre, nunca más tendrá sed. ¿Y qué es hambre y qué es sed? Hambre y sed nos habla del vacío existencial. No sé si le pasó en el mundo o aún le pase. Si le pasa, examine su cristianismo. Porque eso no nos pasa. Yo se lo digo. 30 años en esto y eso no le pasa a uno. Y es ese vacío en el alma. Ese sinsentido de la vida. La vida no tiene sentido para mí. Siento un vacío. Me siento insatisfecho. La persona se siente así. Eso es hambre, eso es sed. Y el Señor dice: si vienes a mí, nunca más. Nunca más. Habrá instantes, momenticos de la vida donde uno, ¡pum!, se ha golpeado, tentado por eso. Pero nunca es el estilo de vida de alguien que ha venido a Cristo con toda sinceridad, con todo el alma y con todo su corazón. Nunca. Y esto sí, hermano, para llenar ese vacío que uno siente, la gente es bien creativa. Entonces van y dicen: ay, si yo me casara con ese hombre mancancán, buenón. Ay, si yo me metiera con ese hombre y me llegara a casar y yo le doy hijos, yo le doy lo que quiera a ese hombre, yo sería feliz. Y se le dan, y cuando se dan cuenta, al tiempo, vea, la decepción. O dice el otro: ay, mira esa muchacha, 90, 60, 90. Uy, la más bonita. Ay, si yo pudiera estar con esa muchacha, entonces yo me sentiría en pleno, yo sentiría que la vida tiene sentido, yo le haría sentido a las cosas. Y la logra y la hace, y cuando la hace, ¿sabe qué? Siente un vacío, sigue sintiendo ese vacío. Y otros se van y meten bazuco, y meten marihuana, y otros se van para la cantina, y allá en la cantina, mientras toman, se dan cuenta que ese vacío sabe nadar. Y se van al casino, a los juegos,
Y entonces otros más creativos dicen, no, voy a lograr metas, voy a alcanzar el éxito, voy a llegar aquí y allá y voy a hacer y voy a deshacer. Y se les da, y cuando se les da, se dan cuenta de que tampoco. Los pensadores cristianos han dicho una frase muy cierta, y es: en el corazón humano hay un vacío que tiene la forma de Dios, y solo Él puede llenarlo. Pero uno intenta meterle ese vacío de todo, para encontrarse vez tras vez que nada lo llena. Y aparece Jesús y dice: pero el que viene a mí no tendrá sed, no tendrá hambre, nunca más en su vida. Ahora usted me dice: yo soy cristiano, y sí siento ese vacío, y sí siento insatisfacción, y sí siento ese sinsentido. Usted debe examinar su cristianismo, porque el equivocado es usted y no Dios. Dios tiene la razón. Y si Él dice: si vienes a mí, nunca tendrás esa sed y esa hambre. Hagamos un ejercicio un momento, cierre sus ojos, colabórele al predicador. Quiero que piense en una ocasión de su vida. En la que usted pensó: si consigo esto, me sentiré completo. Si consigo esto... No, espere, conteste. Conteste, ¿quién es el número? Ponga ahí, porque hay preciso en el momento de la meditación. A ver, eso, gracias. Tranquilo. A ver, de nuevo, cierre sus ojitos y piense en esa ocasión de su vida en la cual usted dijo: si lo consigo, me sentiré feliz y contento y pleno. Piense por un momento, 10 segundos. 10 segundos. Ahora, quiero que piense cuánto le duró esa felicidad. Un día, una semana, un mes, unos años, y después volvió. Y le quiero preguntar eso: ¿volvió esa sed? ¿Volvió ese vacío? Lo que usted pensó que le haría realizarse en la vida, ¿logró eso de verdad? Extienda sus manos hacia adelante, con sus palmas hacia arriba, como si quisiera recibir algo. Hacia adelante, con sus manos juntas, sus palmas hacia arriba, y oremos. Padre, tú sabes a cuántos lugares hemos ido. Tú sabes a cuántas personas hemos ido buscando llenar el hambre y la sed, buscando llenar ese vacío. Tú lo sabes, Señor. Y me he encontrado vez tras vez que los hombres no llenan ese vacío, las mujeres no llenan ese vacío, el sexo no lo llena, los vicios no lo llenan. Y por eso quiero este día extender mis manos para recibir esa agua que le hablaste a la samaritana. El que bebiera del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Quiero saciarme de esa agua, quiero saciarme de ese pan, de esa carne y de esa sangre tuya que traiga a mi vida esa plenitud, Señor. Gracias, Padre. Amén. Den un aplauso a Jesús, que llena los vacíos del hombre. Amén, hermano.
Entonces vamos ya al tercer punto, la próxima. Ahí tenemos beneficios de comer el pan de vida. Permanece jamás. Y la última palabra es resucitaré, que la encuentra usted en el verso 54, que no lo va a buscar tampoco, porque ahí va a aparecer. Le va a colaborar al predicador. Yo leo lo rosadito, usted lee lo azul. Amén. El que come mi carne tiene vida eterna. Lo primero que quiero decirle de este texto bíblico es hablarle un poco de la palabra griega que usan ahí para comer. Hay dos formas de comer, ¿no? La de la urbanidad de Carreño. ¿Cuántos estuvieron urbanidad Carreño aquí? Sí, eso cada vez menos. Eso sí, no, en serio, cada vez menos. Entonces ahí decían, usted se sienta en la mesa, no pone los codos en la mesa. Entonces, la pone los codos fuera de la mesa, ¿no? Muy puestecito, muy organizadito, nada de mascar, nada de sorber, nada de chasquear, muy organizadito usted ahí, ¿no? Entonces eso era como quien dice que usted agarra y se tiene que comer pancito así. La, exquisito. Maravilloso el pancito, ¿no? Qué pan rico, ¿no? Esta es una forma de comer. Y la otra es así. ¡Agua! Bendito sea Dios. Casi muero. Esa palabra, ese verbo trogón, que ¿a qué se le asemeja? Lo que dice es que debe comerse el pan de vida, no con tibieza, no con frialdad, debe tragárselo, debe devorárselo. ¿Ok? No funciona de otra manera. A mí me impresiona que hay gente que quiere recibir lo mejor de Dios con tibiezas, con frialdades, y así no funciona. Usted tiene que tragarse el pan de vida. Y eso habla de pasión, de actitud, de ánimo, de entusiasmo, de seriedad, de hacer las cosas con plenitud, de hacerlas bien. Porque así es que funciona el cristianismo. El cristianismo no le funciona a los tibios, a los que quieren comerse el pancito a pedacitos y con el la y sin ponerlo. No, aquí hay que tragarse todo eso. Entonces dice, el que comiere, ¿cómo es que dice? ¿Dónde estamos? El que come mi carne, se la devora y bebe mi sangre. Primera cosa, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, el presente. Eso ya hablamos hace 8 días en Juan 3:16. Pero aquí, y lo que dije en el punto 2 tiene que ver con esto, vida eterna. Aquí yo creo que todos hemos recibido esa vida eterna. Bueno, no todos hemos recibido esa vida eterna, pero sí quiero decirle que cuando usted recibe la vida eterna, la recibe al presente y empieza a recibir adelantos de lo que será la vida eterna futura. Los milagros, la paz, el gozo, la fuerza, la nueva vida,
la nueva realidad que una persona empieza a vivir son solo adelantos del cielo. Como para que la gente diga, si esto es así, yo quiero el cielo. Yo quiero todo el gozo, esta paz, yo quiero toda la paz. Esta maravilla que yo he visto en mi vida suceder, yo quiero es toda la maravilla. Porque la vida eterna es doble. La recibe usted aquí. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene ya, ahora, en este mismo segundo, en este mismo instante, en este mismo momento, tiene la vida eterna, ya. Amén. Eso, ahora Cristo tiene la vida eterna. Pero dice también el Señor, y yo lo resucitaré en el día postrero. A ver, ahí está el megáfono. No, el megáfono. De nuevo me va a colaborar empezando por el locutor. Con gusto, pastor. A la 1, a las 2 y a las 3. La vida es ahora y siempre. Eso. Él dice, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy día? Que es demasiado terrenal y muy ensimismado en las cosas de la tierra, tanto que se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros, tanto que se nos olvida que la cédula nuestra real es del cielo. Dijo Pablo, nuestra ciudadanía es la del cielo. Amén. Nuestra patria es celestial. Y uno como cristiano debe vivir con ese pensamiento clavado aquí. Lo que diga, lo que haga, todo tiene que ver con eso. Esta vida es una preparación para la próxima. ¿Comprende, hermano querido? Pero cuando usted vive solo para esta tierra y pensando en esta tierra, obvio que el cristianismo no le va a funcionar. Porque el cristianismo está diseñado para hacer una preparación en esta vida para la vida eterna. Que si usted la vive pensando solo en esta, usted está descarriado 800,000 veces. Usted está terriblemente equivocado. ¿Cuántas veces al día usted piensa en el cielo? ¿Cuántas veces al día usted piensa que un día va a resucitar? Cuando va a tomar una decisión en su vida, la que sea, ¿cuántas veces piensa en que esa decisión tiene que ver con la eternidad? ¿Cuántas? Que hay vida después de la muerte es un hecho ya probado con la ciencia, imagínense. Ya la ciencia sabe que el día que usted se muere, algo más pasa. ¿Sabe usted que cuando una persona muere, todos los que mueren, este dato lo oí en un video científico, todos los que mueren pierden 21 gramos? Y no es ni de aire, ni de fluidos. Todas las personas que mueren pierden 21 gramos. 21 gramos. Dicen ellos, especulación por ahora, que es el alma, el peso del alma. Dicen ellos. ¿Cuántas veces usted en el día piensa que un día se va a morir y que rendirá cuentas a Dios? ¿Cuántas veces al día usted piensa en estas palabras de Jesús? Resucitaré el día último a esa persona. Si fuéramos menos terrenales y más celestiales, mucho de nuestra perspectiva cambiaría en la vida. Pero somos demasiado terrenales, tanto que ni pensamos en eso del cielo, ni pensamos en eso de la resurrección, ni pensamos en eso que un día Cristo aparecerá en las nubes, como Él lo prometió que iba a suceder. ¿Se fijan? ¿Cómo la ve, hermano? Amén.
Por eso, porque sabemos que hay una eternidad, es que le servimos con amor y con sacrificio. Por eso es que nos preparamos. Por eso es que amamos. Por eso es que nos sacrificamos y nos esforzamos. Por eso es que morimos a nosotros mismos cada día. Porque sabemos que hay una eternidad. ¿Usted nunca piensa en eso? ¿Cómo estaremos? Dice, no, eso existe. ¿Cómo así? Hasta ahora me desayuno, pastor. Vamos terminando, querida hermana. Así terminamos, mire. Primera palabra clave, permanece, con todos los beneficios que permanecer tiene para usted. Segundo beneficio, jamás sentirá hambre, jamás sentirá sed esa persona. El vacío existencial será llenado. Tercera palabra, resucitaré. El que viene a mí, yo lo resucito. El que come de mí, yo lo resucito el día último. Pero atención, porque esta oferta es limitada. Esa oferta cierra el día que usted se muera. De ahí para adelante no hay nada más. Esa oferta cierra el día que Dios pierde la paciencia con nosotros. Hay gente que recibe el pensamiento y se lo han dicho que Dios le tendrá paciencia todos los días de su vida. Pero sabe usted que es clarísimo en la Biblia que hay gente a la que Dios le niega el arrepentimiento, el don del arrepentimiento, y se lo niega porque han sido rebeldes, recalcitrantes, tercos y obstinados, que conocen la verdad y aún conociéndola no la hacen y no la viven, y llega un momento donde la paciencia le dice: tú ni siquiera tendrás oportunidad de arrepentirte de esta tierra, porque yo te lo negaré. Se cerró la oferta, porque uno nunca muerde la mano que se extiende hacia uno para ayudarlo. Nunca muerda la mano del que le ayuda. Nunca. Amén. De sobre sus pies y vamos a adorar a Cristo, a pensar en estas cosas.